Vaya conmigo a Génesis capítulo 11. 11 versículo 31. Y vamos a leer hasta el 12, hasta el capítulo 12 del 1 al 4. Amén. Dice la palabra del Señor: y Terah tomó a su hijo Abraham y su nueva Sarai y su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán se quedaron allí, y fueron los días de Terah 205 años, y murió Terah en Harán. 12:1. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Aleluya. Dios es bueno. Señor, gracias por tu palabra, que podamos recibir la enseñanza de hoy. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser abiertos, que podamos ser buena tierra, que podamos, Dios mío, ser ministrados, que tu Espíritu Santo, Señor, confronte nuestras vidas, consuele, anime, fortalezca nuestra fe, que podamos creer tus promesas, que podamos caminar en ellas y que podamos llegar a donde tú nos has prometido, Señor. Te pido que podamos perseverar hasta el final y que podamos estar alertas a lo que el Espíritu Santo quiera decirnos a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra y la alabanza. Amén. No sé cuántos de ustedes han leído la porción del capítulo 12, estoy seguro que sí, que muchas veces hemos leído la promesa de Abraham. Pero muchas veces se nos olvida que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos como la tenemos ahora, sino que eso fue que alguien decidió ayudarnos para organizar la Biblia y poder encontrar los textos más fáciles. Gracias a Dios por esa persona, ¿verdad? Los pergaminos, la historia, ¿no? Los libros que Dios nos dio a través del Espíritu Santo tienen una secuencia, y a veces se nos olvida que cuando leemos algo hay que ir un poquito más atrás, porque todo es parte de la misma historia y de un hilo que Dios está permitiendo que nosotros conozcamos, cómo Él trataba con el pueblo suyo, cómo Él obraba en la vida del ser humano, y todo tiene una secuencia, y muchas veces nosotros estamos pendientes a un versículo en particular, pero en realidad tenemos que estar pendientes a lo que Dios estaba haciendo desde antes. Y la realidad es que Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos para una tierra que Él le iba a mostrar, lo dice en el capítulo 12. Pero se nos olvida que Abraham tenía familia y que sus padres y sus abuelos estaban vivos cuando Abraham recibió ese llamado de parte de Dios. Y vamos a conocer un poquito hoy acerca de cómo podemos salir en bendición de un lugar donde estamos sin estancarnos. ¿Cómo podemos creerle al Señor y salir del estancamiento? Porque yo veo que hubo una parada que se hizo en el transcurso de donde Dios llamó a Abraham hacia donde él tenía que ir. Él se paró en un lugar, se paró en una ciudad que se llamaba Harán. Y su padre, si usted lee el versículo 31 con calma de ese capítulo 11, dice que Terah tomó a su hijo Abraham y a su nuera Sarai y a su nieto Lot y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. La visión era de Abraham, pero su padre comenzó a caminar en la visión también. Terah, ¿verdad? O Taré, dependiendo de la traducción que usted tenga. La Reina Valera contemporánea dice Terah con J. A lo mejor la autoridad dice Taré. Taré con H. Así, Taré con H. Pero es la traducción, pero estamos hablando de la misma persona. Al igual que puede decir Harán con H o Harán con J.
pero es la misma ciudad. Y usted va a ver que toda esta familia emprendió. ¿Pero de quién era el llamado? De Abraham. Pero toda la familia escuchó el trato de Dios con Abraham. Lo supo. ¿Cómo fue? Le habíamos dado detalles, si fue a través de un sueño, si fue a través de un ángel, si fue a través de una experiencia con Dios. Más adelante Esteban nos da vamos a ver que Esteban nos da una idea, pero no sabemos exactamente cómo él recibió esa instrucción de parte de Dios. Sí sabemos que recibió una promesa clara de salir y una instrucción clara de salir de donde estaba a ir a donde Dios quería llevarlo. Es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros de salir de donde estamos espiritualmente y caminar hacia donde Dios nos quiere llevar. Y requiere fe, requiere obediencia, pero en el camino nos podemos estancar. En el camino nos podemos estancar. Entonces, tenemos que salir del estancamiento. Quien camina por vista nunca se va a estancar. Porque no carga promesa, porque no camina por fe, porque camina solamente condicionado a lo que ve. Pero el que camina por fe se puede estancar cuando saca sus ojos del lugar donde Dios lo llamó a ir. Y vemos que Dios estaba cambiando a Abraham, Dios estaba cambiando su familia, Dios estaba cambiándolo a él, y Dios le pidió a él que saliera de donde estaba. Pero su papá, su sobrino, todos estaban quizás experimentando también parte de la bendición de Abraham, de esta nueva experiencia de Abraham, de creer, de salir de algún lugar, pero se fueron con ellos y vemos que ya Abraham era un adulto, ya Abraham estaba casado, pero fue su papá quien lo sacó de Ur de los Caldeos. Fue su padre y su familia, se llevó a todo el mundo. Y el asunto es que cuando empezaron esta peregrinación a salir de esta ciudad, Ur de los Caldeos, hoy, si fuésemos a ubicarlo en un mapa, estaría en Irak, una ciudad floreciente de lo que fue más adelante el Imperio Babilónico, y fue una ciudad en que en aquellos tiempos era una ciudad metropolitana, próspera, mucho trabajo, mucha creatividad, y vemos que por ahí, una ciudad de mucha idolatría también, se adoraba al Dios de la luna, al Dios del sol y todas estas cosas, y Dios le dice a Abraham: yo quiero que tú salgas de ahí. Y yo no sé cómo, pero usted sabe que usualmente cuando un miembro de la familia tiene que abandonar un lugar, todos se enteran, ¿verdad que sí? No, que uno se va a mudar, toda la familia se entera, ¿no? Porque él se va. Y yo no sé cómo, pero sabemos que Abraham no salió solo como Dios se lo pidió, sino que también salió su padre, salió su sobrino, salió Lot, salió Taré, salió la familia, salió sus hermanos. Y dice ahí en Génesis 11, 26, 27, 28, cuando es por ahí, es que ellos salieron, el versículo 31, de Ur de los Caldeos para la tierra de Canaán. ¿Ves? Pero cuando llegaron a la tierra de Harán, se quedaron allí. Entonces vemos que Dios le había pedido a Abraham que saliera de Canaán, pero en el camino, que saliera de Ur de los Caldeos hacia Canaán, hacia la tierra que le iba a mostrar, pero en el camino se detuvieron en otro lugar. Y muchas veces a nosotros, Dios nos ha pedido que obremos en fe y nos detenemos en lugares que se supone que sean temporeros. Y hacemos de lo temporero, y hacemos del estancamiento, hacemos de nuestras decisiones un estado de fe, un estado espiritual que Dios nunca pretendió que viviéramos en ese lugar. Y hay varias lecciones aquí que son importantes para nosotros. Dios estaba cambiando a Abraham, no solamente de ubicación,
la importancia no era cambiar de ubicación necesariamente, sino estaba convirtiendo a Abraham en una persona de fe. Amén. Estaba convirtiendo a Abraham en una persona de fe. ¿Cuántos quieren que Dios los convierta en una persona de fe? Amén. Para poder creer lo que Dios está haciendo en mi vida, Dios tiene que llegar a mi corazón. Dios tiene que mostrarme una vida cambiada, una vida mejor. Dios tiene que mostrarme una vida que yo desee aspirar. ¿Y cómo Dios hace eso con nosotros? Mostrándonos a Cristo. Mostrándote a Cristo, Dios te dice que tú puedes tener un mejor carácter, tú puedes tener una vida cambiada, tú puedes tener una vida transformada, tú puedes tener una vida llena del Espíritu de Dios, tú puedes tener comunión con Dios. Mostrándote a Cristo, Dios te muestra que donde tú estás espiritualmente parado, no es tu destino, sino que tú puedes aspirar a algo más. Y la fe comienza a orar en nosotros cuando Dios viene a actuar en nuestras vidas. Pero en este caminar, donde queremos seguir los pasos de Jesús, van a haber muchas tentaciones para que nos detengamos en el camino y nos quedemos en un lugar donde Dios no nos llamó a quedarnos. Y eso fue lo que le pasó a Taré, que como él no cargaba la bendición de Dios y él no cargaba ese llamado de Dios, él no cargaba esa promesa de Dios, él decidió quedarse en una ciudad llamada Harán. Y Harán también era parte del imperio de los caldeos. Estaba más cerca de Canaán, estaba entre medio de Ur de los Caldeos y Canaán, pero no era el lugar, no era el destino final que Dios le había pedido a Abraham que llegara. Y entonces allí se quedaron la familia y se quedaron por un tiempo. Y cuando uno ve la historia de Génesis capítulo 11, y lo leemos desde el 26, si lo puede leer conmigo, dice que Terah vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán, son sus 3 hijos, y estos son los descendientes de Terah. Y Terah engendró a Abraham, a Nahor y a Harán, y Harán engendró a Lot, y Harán murió, Génesis 11:28, antes de su padre Terah. O sea, Terah vio a su hijo morir, y en Ur de los Caldeos, en la tierra donde Dios le hizo a Abraham que saliera de ahí, y Abraham y Nahor entonces se casaron, y la mujer de Abraham se llamaba Sarai, y la mujer de Nahor se llamaba Milca. Y todo esto lo que vemos es que era una familia grande. Y el versículo 30 dice, pero Sarai era estéril y no tenía ningún hijo. Y entonces Terah tomó a su hijo Abraham y a su nuera Sarai y a su nieto Lot, hijo de Harán, salió con ellos de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán, pero cuando llegaron a Harán se quedaron allí. ¿Para dónde iban? ¿Para dónde iban? Para Canaán. ¿Dónde se quedaron? ¿Para dónde iban? ¿Dónde se quedaron? ¿Para dónde usted va como cristiano es importante? ¿Para dónde usted va como cristiano es importante? Usted no tiene una meta adicional. La más prioritaria, la más importante, la meta suprema de su vida es llegar a Cristo. Es poseer a Cristo y que Cristo se vea en cada área de su vida. Y a través de la fe, Abraham nos enseña que si no nos cuidamos, nos vamos a estancar en un lugar. El llamado para salir de Canaán, del lugar, fue para Abraham. No fue para Taré, no fue para sus miembros, sus padres, fue para él. Dios estaba tratando con Abraham. Y todo el mundo salió. Dios le dice en el Génesis capítulo 12 a Abraham, sal de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, el llamado a Abraham era dejar su parentela atrás, dejar su cultura atrás para hacer una cultura diferente. Porque Dios quería manifestar su plan para la humanidad a través de Israel y quería formar una nueva nación que se llamaba Israel en ese momento dado. Y Abraham es el padre de esa nación. Y se le conoce el padre de la fe porque
porque creyó esta promesa de que Dios quería no simplemente cambiarlos de ubicación, quería darles una nueva cultura. Una cultura que reflejara el carácter de Dios. Quería darles una cultura que reflejara la mentalidad de Dios. ¿Y a usted conoce la historia? Pues Abraham terminó, pero Abraham se estancó también. Se estancó porque las personas que tenían influencia sobre su vida todavía ejercían control sobre él. Se quedó en Harán un tiempo. Y Harán no tenía ninguna diferencia, aunque era una ciudad más pequeña, por lo que pude estudiar, no tenía ninguna diferencia que Babilonia y que Ur de los Caldeos. Era la misma cultura, eran los mismos dioses, era una ciudad más tranquila, más cómoda, más pequeña, pero tenía la misma cultura y tenía la misma idolatría y tenía los mismos problemas que habían en Ur, pero era un lugar de comodidad. Era un lugar donde quizás Taré se sentía cómodo, porque cumplí, obedecí con esta revelación que tuvo Abraham, me moví, pero no llegué al lugar donde tenía que llegar. Y muchas veces nosotros tenemos esa mentalidad y es dañina, porque pensamos que porque estamos haciendo algo, estamos llegando al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Usted no debe descansar en su vida. No estoy hablando del descanso físico. Usted no debe estar tranquilo hasta que usted no reciba lo que Dios le ha prometido. Usted debe perseverar hasta alcanzar lo que Dios le ha llamado a alcanzar. Entonces Dios estaba cambiando a Abraham de una persona natural e idólatra a una persona de fe. Y su familia se montaron con él en el viaje. Pero el viaje no era para la familia. El viaje era para ¿quién? Para Abraham. Para Abraham. Dios estaba tratando con Abraham. Pero muchas veces nosotros condicionamos la obediencia a las personas que están a nuestro alrededor. Abraham lo que debió haber hecho era: vamos a continuar hacia Canaán y no nos vamos a quedar aquí. Pero se quedó un tiempo, por las razones que sean, pero ese no era su destino final. Entonces eso es lo que representa Harán para muchos de nosotros, un lugar donde nos estancamos, donde nos detenemos, donde todavía no estamos donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y Dios se reveló a Abraham, y Abraham creyó a Dios. Su familia se montó en el barco con él. Sabemos que Abraham actuó por fe y sabemos que su familia supo de ese mandato que Dios le dio a Abraham, porque si no se hubiesen ido con ellos. Pero sabemos que Terá, que era su papá, fue quien llevaba la voz cantante hasta que Abraham pudo madurar en su fe. Y esto es bien importante porque muchas veces Dios va a tratar con nosotros para que nosotros tomemos decisiones y nuestras convicciones sean claras y no dependan de las demás personas. Yo cuando crecí en el Señor, se me enseñó la palabra de Dios, en la iglesia, en la casa, de muchas maneras recibí palabra de parte de Dios. Pero llegó un momento en mi vida que tuve que tomar una decisión, independientemente de mis hermanos, independientemente de mis padres, independientemente de mi esposa, de mis hijos. Dios trató conmigo. Y esa decisión la tenía que tomar yo. Porque nuestros padres nos van a llevar hasta un punto. Eso es lo que pasó con Abraham. Nuestros padres nos van a llevar hasta un punto, pero nosotros también tenemos que seguir hacia adelante en lo que Dios tiene con nosotros. Dios también tiene tratos con nosotros. Y parte del trato es que abandonemos la cultura del mundo para comenzar una cultura de fe. Tú tienes que abandonar la cultura del mundo para comenzar una cultura de fe. Y Abraham por un tiempo vio que su papá estaba en línea con él. Estaba en línea. Vamos para Canaán, lo dice ahí. Estaba en línea, era responsable, era padre, estaba cercano, tenía conocimiento de lo que Dios quería hacer con su hijo, estuvo en línea con él, se llevó la familia
vamos para allá. Pero se detuvieron en un lugar que Dios no les pidió que se detuvieran. Y hay gente que se estanca. Nuestra vida espiritual se estanca por las decisiones que tomamos. Porque a veces nuestra fe como que no nos da para terminar la jornada que Dios nos ha pedido. Porque somos tentados a quedarnos en un lugar de comodidad. Es bien interesante porque al igual que nosotros, esta familia tuvo pérdida. Usted sabe que Abraham perdió a su hermano. Lo dice ahí. Taré perdió un hijo. Y ese hermano que perdió era el papá de Lot. Entonces, usted sabe que Lot, cuando usted lee la Biblia, llega con Abraham hasta Canaán, hasta allá. Y le dio problemas, y le dio candela. Pero era su familia. O sea, esta familia cargó con pérdida. Dicen que una de las cosas más dolorosas es que un padre pierda a un hijo. Y el padre lo perdió en vida, ¿no? Y estaban ahí, y quizás y aquí estoy yo, ¿verdad?, especulando, no es la palabra de Dios, pero lo que quizás nos podemos identificar, ¿no? De que nosotros también hemos tenido ataques fuertes a la fe. Cosas que nos pueden tambalear, pero aún así Dios nos ha pedido que creamos en medio de las circunstancias. El hecho de que hayamos pasado por situaciones difíciles no quita la demanda de fe que Dios nos pone. ¿Me sigue? El hecho de que estemos pasando por situaciones difíciles no quita que Dios nos demanda obediencia. No quita que hagamos las cosas de acuerdo a su plan y su propósito. Y allá Taré y Abraham y toda esta familia que estaba todavía con la pérdida del papá de Lot, embarcaron en este viaje. Pero no llegaron a Canaán, se quedaron a mitad, llegaron a Harán. Qué triste cuando muchas veces nosotros, por no estar pendientes a lo que Dios está pidiéndonos con claridad, por las distracciones del camino, por las situaciones de familia, por las situaciones que sean, qué triste cuando nuestra fe se enfría, cuando el ímpetu se pierde, cuando la fuerza se está acabando y queremos abandonar la fe o se nos olvida la promesa que Dios nos ha dado. Pero quiero que tú sepas que de aquí podemos aprender que las personas con quien tú caminas es bien importante. Que no todo el mundo tiene el deseo de llegar a donde tú tienes que llegar. Que no todo el mundo que está al lado tuyo tiene el deseo de perseverar. Que no todo el mundo al lado tuyo tiene la misma mentalidad. Aunque andan contigo, aunque te aman, aunque te quieren, aunque pueden compartir muchas cosas en común, no todo el mundo quiere llegar a Canaán. Santo, aleluya. Entonces, eso es una buena enseñanza para nosotros los cristianos. Nosotros no podemos condicionar nuestra fe por la gente que está a nuestro alrededor. Nosotros no podemos condicionar nuestra obediencia por la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, esas personas espiritualmente tienen que perder su influencia sobre nosotros para que nosotros podamos llegar a donde Cristo nos ha permitido y nos ha prometido que podamos llegar. Si esta persona que tiene tanta influencia sobre tu vida se detiene, ¿tú te detienes también? Si estas personas significativas en tu vida ya no estuvieran, ¿qué harías? ¿Seguirías los caminos de Dios o no los seguirías? ¿Cómo esta persona que está al lado tuyo, que camina contigo, quizás un amigo, un familiar, quizás un hermano en Cristo, porque a veces gente que viene a la iglesia, ¿cómo te está ayudando en cuanto al llamado de Dios? ¿Te está ayudando a llegar a Canaán o te está ayudando a quedarte en Harán? Es interesante, ¿verdad? Porque todos salieron con la misma mentalidad, pero no todos tenían la misma fe para finalizar. Jesús, hablando de los días finales, en Mateo 24 dice, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que pedirle a Dios fuerza para poder terminar nuestra carrera bien, para poder perseverar, fuerzas para poder seguirle, no importa la circunstancia, no importa quién se aparte, no importa quién persevere, quién ore en casa, quién no lo haga. Tú tienes una responsabilidad, un llamado de Dios de salir de la cultura de este mundo y vivir en una cultura de fe. Y Dios te ha pedido que lo hagas,
buscando a Cristo y que Cristo se vea en cada área de tu vida. Esa es tu promesa, esa es tu herencia. Tienes la promesa del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado. No todo lo que hizo Terah fue malo. Pero Abraham necesitaba él obrar por la fe. Busque Hebreos 11, versículos 8 al 10 conmigo. Hebreos 11, versículos 8 al 10 conmigo. Vamos a ver varios textos. ¿Lo tienen? Amén. 11 del 8 al 10 dice: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. ¿Cómo Abraham lo hizo? Por la fe. Por la fe. Amén. Hemos estado hablando por la fe en estos días, ¿verdad? Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado. Si tú fuiste llamado por Dios, tu vida cristiana la vives por fe y esa fe se traduce en obediencia. En obediencia a Dios. En obediencia al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que se reveló en Cristo Jesús. En obediencia a Él, tú vives tu vida. Cuando Dios te llama, también te llama a salir. Dios te llama a salir de donde estás. Donde quiera que vemos eso en la palabra, que Dios tiene un trato. Dios saca a alguien de un lugar o saca a un pueblo de un lugar y lo pone en un lugar de bendición. El pueblo de Israel salió de Egipto. Amén. Lo sacó de un lugar de maldición y lo puso en un lugar de bendición. Porque es el lugar de la promesa, es el lugar de la herencia del Señor. Entonces, a nosotros los cristianos, Dios nos saca del mundo. Él no quiere que tú tengas el carácter del mundo, las actitudes del mundo, la vida del mundo. Él no quiere que tú tengas los dioses del mundo. Él quiere que tú le vivas para Él. ¿Y cómo eso ocurre? Por la fe. Tú crees que lo que Cristo te ha prometido es mejor que lo que el mundo puede darte. Amén. Por la fe, dice en versículo 9 de Hebreos 11, habitó en tierra prometida como un extraño en tierra extraña. Y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, los hijos de Abraham, quienes eran coherederos de la misma promesa. Porque esperaban llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces el medio que Dios empleó para que Abraham caminara fue la fe. Y su padre lo acompañó durante un tiempo y su familia lo acompañó durante un tiempo en esa jornada, pero esa jornada era de Abraham. ¿De quién era? De Abraham. Mucha gente te puede acompañar, muchas personas te pueden animar. Los padres inculcamos a nuestros hijos la fe, pero tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes, para que tu fe sea fuerte, tú tienes que tomar decisiones. Tienes que creer que lo que Dios ha prometido es mucho más grande que lo que el mundo puede darte. Entonces, este viejito Taré estancó a Abraham. Pero qué bueno que tengamos a alguien muchas veces que nos saque de donde estamos, que nos estimule a movernos. Alguna circunstancia que afecte nuestra vida, que nos haga reflexionar. Abraham salió, Taré ayudó, Taré estuvo ahí, pero Taré se estancó. Y se estancó Taré y se estancó toda la familia. Porque ninguno de ellos iba a llegar si se quedaban allí a donde Dios les había prometido. Entonces, es bien importante que nosotros no nos estanquemos en el camino donde Dios nos ha llamado a seguir adelante. Y es un lugar, el estancamiento puede venir, es un lugar que puede llegar a nuestra vida espiritual, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Escucha la voz del Espíritu Santo, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante en tu vida, tienes que seguir adelante en tu fe,
tienes que seguir adelante creciendo, tienes que seguir adelante buscando lo que Cristo ha prometido para tu vida. Es la promesa del Espíritu Santo para su iglesia. Abraham representa un tiempo de esterilidad, representa un tiempo de inactividad. Abraham representa ese lugar donde se estancaron allí, un lugar de pausas. Y es una razón para estar alerta espiritualmente, porque la misma persona que te bendijo con su obediencia a un tiempo y su ejemplo puede retrasarte y demorarte y dejarte espiritualmente estéril en otro tiempo. O sea, Terah sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Lo bendijo con eso, sí, porque caminó, empezó, lo sacó de la inmovilidad. Aunque la promesa era para Abraham, él ayudó. Él convocó a la familia, vamos. Entonces hay gente así que en un tiempo te ayudan, en otro tiempo te desayudan. No mira a nadie. Hay gente así que en un tiempo te bendicen, pero en otro tiempo tú no los entiendes. Que en un tiempo te ayudan porque hablan fe, pero en otro tiempo hablan incredulidad. Entonces por eso es que nuestros ojos siempre deben estar puestos en Cristo y no en la gente. Abraham tuvo que aprender a poner sus ojos en Cristo, en la fe, en la promesa que Dios le había dado. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces la misma persona que te bendice un tiempo, si tú no te cuidas, puede ser la razón por la que te conformes. Y también tú tienes que cuidarte espiritualmente, porque tú también puedes ser obstáculo para otra persona. A veces nos conformamos con las buenas obras. A veces nos conformamos con ser como otros cristianos. Ya alcancé, ya vengo a la iglesia, ya puedo ofrendar. Gloria a Dios por todas esas cosas. Pero ¿qué más Dios te ha prometido hacer? Dios no nos llamó a ser como otros cristianos. Nos llamó a ser como Cristo. ¿Me sigue, hermano? Dios no nos llamó a callar la conciencia, a conformarnos a simplemente una comunidad de fe. Dios nos llamó a cambiar, Dios nos llamó a perseverar, Dios nos llamó a ser perfeccionados. Cada día hay cosas en mi vida que Dios quiere cambiar, hay retos que Dios me va a poner. Dios me llamó a orar por los enfermos, Dios me llamó a predicar el evangelio, Dios me llamó a impartir a la siguiente generación fe. Dios nos está llamando a más de lo que estamos haciendo, pero muchos de nosotros estamos en Harán estancados. Porque nuestros ojos están puestos en personas que solamente nos pueden ayudar hasta la mitad del camino. Santo. Taré le extendió la mano a Abraham limitadamente dentro de su fuerza, lo ayudó hasta la mitad del camino. Pero se demoró, se estancaron. Se quedó en un lugar que tenía todavía la misma cultura de donde habían salido. No había ninguna diferencia. Hubo movimiento, hubo cambio. Es como cuando la gente se muda a una nueva casa, pero siguen con los mismos problemas. No, quiero ser feliz, vamos a pintar, vamos a arreglar la sala, el comedor, muebles nuevos, carros nuevos. Para trabajar con cosas que solamente Dios puede trabajar. ¿Me está siguiendo, hermano? Cambiaron de ubicación, pero no habían cambiado de corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a Dios no le interesa tanto el lugar de nuestro corazón, sino más que le interesa la cultura que hay en nuestro corazón. En el trato de Dios con Abraham, para hacer una nueva cultura, Dios le pidió que tenía que salir de donde estaba. ¿Ves? Porque Dios quería formar una nueva nación distinta y Él tenía un propósito de traer a Jesús. Pero realmente el interés era
simplemente una ubicación geográfica y que fueran simplemente una nación distinta, con un nombre distinto, no. El interés de Dios era que hubiese una promesa de fe, crear una nación distinta, pero distinta en carácter, que no tuviesen múltiples ídolos, una nación distinta que le sirvieran a un solo Dios, el creador del cielo y la tierra, que se iba a revelar a la humanidad. Él quería una nación que cargara con esa revelación única y especial. ¿Ves? Pero la comodidad, el cógelo suave, el que tenga otras prioridades, sea como se llame, la familia, el trabajo, y postergas lo que Dios te está pidiendo que hagas, y es que salgas de este mundo y le vivas para Él intensamente. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Por eso que nuestros ojos tienen que estar en Jesús. Nuestros ojos tienen que estar en Jesús. Ellos salieron de su zona de comodidad por un tiempo. Pero tan pronto como llegaron a Arán y encontraron algo familiar que pareciera un buen lugar como para quedarse, pues allí se quedaron. En un lugar donde se adoraban los mismos dioses que se adoraban donde estaban antes. Entonces, Dios les estaba pidiendo no solamente un cambio de ubicación, sino también un cambio de corazón. Porque muchas veces tenemos que cuidarnos. Y estas advertencias también nos las pide Dios a nosotros en la vida cristiana. Vamos a 1 de Pedro 4, 3 al 4. Dios nos pide salir. Dios nos pide ser distintos. Dios nos pide que la cultura del mundo no nos afecte a nosotros. 1 de Pedro 4, versículo 3 al 4 dice: basta el tiempo pasado ya para haber hecho lo que agrada a los no creyentes. O sea, ya en tu vida cristiana, ya el tiempo de hacer lo que le agrada al mundo, ya ese tiempo cesó. Basta ya de ese tiempo. Dios nos llamó a una nueva vida, a una nueva mentalidad, porque los que no creyentes viven entregados al libertinaje, a las pasiones, a las borracheras, a la orgía, a las disipaciones, a idolatrías detestables. Y para ellos, para el mundo, resulta extraño que nosotros ya no los acompañemos en ese desenfreno y libertinaje. Por eso es que ellos se extrañan, ya no los pueden invitar. Y por eso se burlan, por eso persiguen a los cristianos, y por eso el apóstol dice, por eso los ultrajan. ¿Ves? Entonces hay gente que quiere que aquello que dejaste atrás cuando fuiste llamado al reino de Dios, quieren que regrese y que festejes con ellos y que hagan las mismas cosas que ellos. Pero Dios no te llamó a ser como ellos, Dios te llamó a salir de ellos. Basta ya de ese tiempo antiguo. Si quitamos los ojos en Jesús por estar pendiente a nuestras vidas, por estar pendiente a solamente lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, vamos a terminar perdiendo de perspectiva lo que Dios nos ha prometido. Vamos a terminar nuestra carrera bien, en el nombre del Señor. Vamos a creerle al Señor. Vamos a llegar a Canaán en el nombre del Señor. ¿Sabes que ni siquiera Abraham pudo ver esa ciudad que Dios le había prometido? En Hebreos 11 dice que todavía, que Dios la construyó. Que ese arquitecto y constructor de esa ciudad que él estaba esperando en esa promesa, es la ciudad que Dios está preparando para aquellos que le aman. Jesús dijo, yo me voy para preparar lugar para que estén donde yo pueda estar. Dios va a restaurar esto y va a establecer su propósito en nuestras vidas, pero tenemos que perseverar hasta el final. Hay un fenómeno que ocurre en las cataratas del Niágara de vez en cuando, y es que las gaviotas se paran a comer peces, pero a veces se paran en el hielo. Y en las temporadas más frías, pues muchas de ellas están ahí buscando alimento y se paran ahí y volando cuando quieren salir porque se tardaron demasiado en tomar la decisión de salir y volar. Estuvieron demasiado expuestos al frío. Santo, santo. Y se morían. Entonces,
Hay gente que tiene que tener cuidado con su vida espiritual, que por causa de quitar los ojos de Jesús y ponerle en este mundo, están tan pendientes a su vida terrenal, que cuando quieran buscar a Dios ya no va a ser muy tarde. Santo. Tenemos que tener cuidado con esta vida espiritual, porque Dios nos llamó a salir a Canaán. O sea, hay peligros en tomar decisiones de manera tardía, lo que quiero decir. Amén. No siempre vas a tener la oportunidad, no siempre vas a tener las consecuencias de tomar una decisión y postergar. Pueden ser grandes, pueden ser graves. Tienes que tener cuidado con tu vida espiritual. Es lo que estoy diciendo. ¿Ves? Gracias a Dios que Abraham, cuando Taré murió, Abraham entendió que todavía Dios tenía un trato con él. No se olvidó de la promesa de Dios. Y a pesar de todas esas muertes en su familia, él pudo seguir adelante. Y él pudo ir hasta el lugar donde Dios se le iba a revelar, la tierra que le iba a mostrar, que sabemos que era la tierra de Canaán. ¿Ve? Las mejores atracciones de este mundo se pueden volver mortales cuando nos apegamos demasiado a ellas. Entonces tenemos que salir del estancamiento. Taré tuvo que morir para que Abraham entendiera que todavía Dios tenía un trato con él. Y así nosotros también tenemos que morir aquello que nos estanca, aquello que nos mantiene en un lugar de comodidad, aquello que nos mantiene en un lugar que no es el lugar donde Dios nos ha llamado a ser. Pero tienes que morir. Morir no solamente cuando te convertiste y dijiste públicamente, a pesar de que te podían burlarse de ti, a pesar de que podían tener repercusiones con gente cercana, a pesar de que tenías que ser, ¿verdad? Perdonador, o sea, todas esas cosas que tú pensaste en tu mente que tenías que morir cuando te convertiste. Pero no solamente ahí, en el caminar tenemos que seguir muriendo, hacer la voluntad del Señor, porque Dios tiene un llamado a nosotros, y el que se estanca, dice la palabra en un texto que leímos la vez pasada, que Dios no nos llamó a ser de los que retroceden. Dios nos llamó a ser de los que perseveramos hasta el final. Dios nos llamó porque los que retroceden no son de su agrado. Eso está en Hebreos 10. No son de su agrado, sino que podemos perseverar hasta el final. Dios nos está llamando a seguir hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. Y esto es una pequeña lección de que no es que simplemente tenemos que escuchamos la voz de Dios y salimos corriendo. No, hay un costo. Vamos a obedecer a la manera de Dios y vamos a estar pendientes en esos lugares donde podemos estar estancados. Hay gente que están estancados en su carácter, hay gente que están estancados en su vida espiritual, hay gente que están estancados en su vida de oración, hay gente que están estancados en su vida de estudio bíblico, hay gente que están estancados en el congregarse, hay gente que están estancados en la falta de perdón y perdonar a otros. Hay gente que está estancada en tantas áreas en su vida, y Dios nos está llamando a que continúes tu vida cristiana, a que sigas buscando que Cristo se vea en cada área de tu vida, porque Él te está llamando a más. Amén. No te quedes en Harán, no te quedes en la jaranga. ¿Qué dice? A lo mejor viene de ahí, ¿verdad? No, camina en el Señor. Sal de tu estancamiento. Dios tiene más preciosas, como dice la palabra, y grandísimas promesas. La vida en Cristo es mucho mejor que lo que el mundo jamás pueda dar. Mucho mejor que un título, mucho mejor que el dinero, mucho mejor que el placer que te puede dar un hombre o una mujer, mucho mejor que una carrera, mucho mejor que una casa, que un carro. Es que no se vale ni comparar esas cosas. Porque lo que Cristo te da es eterno. Lo que Cristo forma en ti te acompaña para siempre. Y lo que tú puedes hacer para Dios te va a acompañar por la eternidad. Entonces nos podemos decir. Señor, te damos gracias por la palabra.
Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos a darte lo mejor. Glorifícate, Señor, en este mensaje. Que es sencillo, pero que nos sirve de advertencia para que podamos terminar el camino que tú has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a verte a ti de frente, a ver la promesa de frente, a no conformarnos, a no pensar que ya llegamos, a no pensar que ya alcanzamos todo, a no pensar, Dios mío, que ya no tenemos nada que cambiar, nada que hacer, nada que decir. Ayúdanos, Señor, y quita la mentalidad de estancamiento, de conformismo en nosotros, en el nombre de Jesús. Quita, Señor, eso en nuestras vidas. Quita eso, Señor, y pon un norte claro en nuestras vidas. Si hemos dejado de caminar y creer en lo que Dios nos ha prometido, enséñanos, Señor. Si hemos dejado de creer que Cristo es la meta más preciada de nuestra vida, ayúdanos, sácanos del estancamiento, Señor. Si hemos perdido la fe propia, si otros nos influencian, si otros condicionamos nuestra obediencia, Señor, remueve esas influencias de nosotros y ayúdanos, Señor, a serte fiel, a servirte, a amarte, a darte la gloria, no basado en lo que otros hacen, sino basado, Señor, en la vida que tú quieres darnos, en el poder de tu Espíritu Santo que está en nosotros, en la fe que nos has dado para poder conocerte y poder servirte en esta tierra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes. Y si en alguna área de tu vida tú estás estancado, como hablamos ahorita, entrégasela al Señor en este momento. Dile, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida. Amén. Te entrego esta área. Quiero crecer en el conocimiento tuyo. Quiero ser más perdonador. Señor, quiero ser más servicial. Señor, quiero ser más humilde. Señor, quiero hablar más. Señor, no quiero estancarme, quiero crecer en el nombre de Jesús. Quiero servirte, no hablar conforme a como el mundo habla. No conformarme con alcanzar las cosas que el mundo y todos aquí buscan. Yo quiero conocerte a ti, Jesús. Quiero llegar a la meta. Quiero tener esa relación contigo, Padre, a diario. Que me edifique, que me sane, que me cuide, que me advierta, que me corrija. Quiero disfrutar una relación contigo que no me conforme, sino que pueda seguir adelante en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Amén. Y el Señor, cámbiame, transfórmame, sigue perfeccionándome en mi vida, Señor. Seguimos caminando en el llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Así que vayan por la parte.